Cuánto necesitamos permitir que esta palabra del Señor que hemos escuchado, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, se asiente en nuestro corazón. Hay un detalle que me parece que fortalece eso que ahora les digo, hermano. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Dios decide llamar a Saúl, es decir, a San Pablo, el perseguidor feroz, precisamente para convertir a los paganos. Pero fijémonos, este es el detalle sobre todo. Esta decisión es tan sorprendente que tuvo que San Lucas, que es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, tuvo que narrarla 3 veces en el mismo libro. Primero la narró en el capítulo 9, versículo 1 al 20. La volvió a narrar en el capítulo 22, versículos del 3 al 21. Y la volvió a narrar del 26 el capítulo 26, versículos 2 al 23. Como si no se pudieran creer las 2 primeras. Era tan importante lo que quería expresar con ello. Les invito a que recuperemos la lectura de las primeras palabras. Dice: Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, pide permiso para irlos a matar, a tomar presos. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente, cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Pero quién eres, Señor?, pregunta. La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y por otra parte, el Señor habla con Ananías y le dice que va a ir Saulo a hablar con él y que lo instruya en la doctrina del Evangelio, en la palabra de Jesús. Ananías se alarma y le dice que pero si es un gran perseguidor, todos lo sabemos. ¿Para qué lo voy a preparar? Y este es el punto que yo quisiera subrayar con ustedes. Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer. Total, Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dice: Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino y me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo le dice el Señor a Ananías? Le dice: tú instruye, ¿verdad? Leo textual: tú ve allá porque yo lo he escogido para que me dé a conocer. Y yo, dice el Señor, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Es decir, podemos estar de lo más preparados para hablar de la palabra de Dios. Podemos estar de lo más estudiados para hablar de la palabra de Dios. Pero como dice aquí la palabra, eso le toca solamente a Jesús. Yo le mostraré cuánto va a tener que padecer por mi causa. Es decir, su predicación va a tener precio. Y así es la predicación de todo el que quiere dar a conocer a Jesús. Pero
Señor es el que se encarga de enseñarle lo que tendrá que sufrir, precisamente por compartir el mensaje de Jesús. Va a tener que sufrir así como Jesús proclamó el Evangelio, anunció el Evangelio, y cómo termina, muerto en la cruz, pero luego resucita. Es el camino de todo aquel que quiera dar a conocer a Jesús con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. En el Evangelio de San Juan podemos darnos cuenta cómo la gente escucha a Jesús, no estará de acuerdo, pero no se duerme, sino que se sorprende al oír a Jesús diciendo que hay que comer su carne para tener vida eterna. Es como esa gracia que Dios nos da a cada uno para poder alimentar nuestra fe. Una vida que no se alimenta, se muere. Lo mismo sucede con la fe. La fe es vida, y si esa vida no se alimenta, la fe muere. ¿Cuántas veces nos enteramos de personas que se alejaron del alimento, se alejaron de la Eucaristía por años, pero muchos años? Y es que cuando no se alimenta uno de la Eucaristía, la fe se marchita, la fe se muere. Por eso dice Jesús con toda claridad: ese es el pan que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. De modo que aceptemos esta palabra de Jesús, alimentémonos de la vida de Jesús, de su palabra, alimentémonos, porque Él tiene vida eterna para nosotros. Jesús, Salvador de los hombres. Revista Ven y Sígueme. Gracias por escucharnos.